Pocos hombres han moldeado una nación con hormigón, curvas e ideas. Oscar Niemeyer no fue solo un arquitecto. Pocos hombres han moldeado una nación con hormigón, curvas e ideas. Oscar Niemeyer no fue solo un arquitecto, fue un artista político, un comunista convencido en plena Guerra Fría, un creador de monumentos para el Estado, y un enemigo declarado de la dictadura militar brasileña. Esta es la historia de cómo la arquitectura se convirtió en ideología, de cómo Brasilia nació como una utopía y de cómo un arquitecto se enfrentó a generales, al exilio y a la censura sin abandonar jamás sus convicciones. Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho nació en Río de Janeiro, en 1907, creció en un paisaje exuberante, rodeado de montañas, playas y las líneas naturales que más tarde se convertirían en su sello distintivo. Desde muy temprano, Niemeyer sintió un profundo rechazo por el racionalismo rígido y la línea recta, que él asociaba con las máquinas y la rigidez industrial. Para él, la curva representaba la vida, la libertad y la naturaleza humana. Sin embargo, su obra no sería solo un ejercicio estético. Con el tiempo, se convertiría en una declaración política. Él no buscaba simplemente construir edificios, quería construir un mundo nuevo, más justo y equitativo. Su lápiz no solo dibujaba formas, sino que también trazaba el camino de una ideología que lo acompañaría toda su vida. En las turbulentas décadas de 1930 y 1940, mientras el mundo se dividía dramáticamente entre el capitalismo y el socialismo, Oscar Niemeyer tomó una decisión clara y valiente. Se unió al Partido Comunista Brasileño y nunca ocultó su admiración por el ideal socialista. En su visión, la arquitectura no debía ser una mercancía al servicio del lucro, las élites o el mercado. Debía servir al pueblo. Sus diseños, con sus espacios abiertos y sus formas fluidas, pretendían crear entornos que fomentaran la comunidad y la igualdad, en lugar de la segregación y la exclusión. En el contexto de la Guerra Fría, defender el comunismo en Occidente era mucho más que una simple postura política. Era un acto de confrontación directa, un desafío a la hegemonía capitalista que marcaba la época y que le traería graves consecuencias. Brasilia no fue solo una ciudad, fue un experimento ideológico a gran escala, la materialización de un sueño, concebida en el corazón geográfico de Brasil, lejos de las antiguas oligarquías del litoral. Brasilia simbolizaba un nuevo comienzo, una ruptura con el pasado colonial. El presidente Juscelino Kubitschek quería progreso y modernidad, pero Niemeyer y el urbanista Lúcio Costa querían una transformación social profunda. Cada elemento de la ciudad fue diseñado con un propósito ideológico: palacios con rampas abiertas al público, edificios elevados sobre pilares para liberar el suelo y crear plazas monumentales. Todo reflejaba una idea de igualdad, colectividad y un Estado fuerte y protector. Brasilia era una utopía modernista construida con la fuerza y la permanencia del hormigón armado, un manifiesto arquitectónico que aspiraba a crear un ciudadano nuevo. Pero mientras Brasilia nacía como un faro de modernidad, el mundo entero se sumía en la paranoia. La Guerra Fría había alcanzado su punto más álgido, y Estados Unidos y la Unión Soviética disputaban corazones, mentes y territorios en cada rincón del planeta. En Brasil, el comunismo pasó de ser una ideología a ser visto como una amenaza existencial para la nación, y Oscar Niemeyer, el arquitecto más famoso del país, el creador de la nueva capital, era un comunista declarado y orgulloso de serlo. Su prominencia lo convirtió en un blanco fácil. El arte comenzó a ser vigilado, la cultura se volvió sospechosa, y la arquitectura, especialmente la de Niemeyer, fue vista como un posible vehículo de subversión. La utopía que él construía empezaba a ser rodeada por las sombras de la desconfianza y la represión. El 31 de marzo de 1964, los tanques tomaron las calles de las principales ciudades de Brasil, y la democracia fue silenciada. La dictadura militar instauró un régimen de censura, persecución y represión brutal. El Partido Comunista fue perseguido sin tregua, y sus miembros fueron encarcelados, torturados o exiliados. Intelectuales,
Artistas y arquitectos que pensaban diferente se convirtieron en objetivos prioritarios del nuevo gobierno. Oscar Niemeyer, por su abierta militancia comunista, sufrió las consecuencias de forma directa. Sus proyectos fueron cancelados, perdió contratos gubernamentales, fue interrogado repetidamente y su estudio en Río de Janeiro fue allanado por la policía. En el país que él había ayudado a construir con sus propias manos y su genio creativo, ya no había espacio para sus ideas. Se convirtió en un paria en su propia tierra, forzado a un exilio que nunca deseó. Niemeyer partió hacia Europa, pero en lugar de silenciarlo, el exilio amplificó su voz y su influencia. Se instaló principalmente en Francia, pero su trabajo se expandió por Argelia, Italia y otros países, donde diseñó edificios para gobiernos de izquierda y movimientos socialistas. En París, proyectó la sede del Partido Comunista Francés, un edificio que se convirtió en un ícono de su arquitectura política. Recibió el apoyo de líderes como Fidel Castro y otros dirigentes comunistas de todo el mundo. Mientras el gobierno militar de Brasil intentaba borrar su nombre y su legado, el resto del mundo lo consagraba como uno de los más grandes arquitectos del siglo XX. Su arquitectura, lejos de moderarse, se volvió aún más política, más simbólica, una forma de resistencia que trascendía fronteras. A lo largo de su carrera, Niemeyer diseñó palacios para presidentes, sedes gubernamentales, monumentos estatales y edificios para grandes corporaciones. Esto le valió acusaciones de contradicción. ¿Cómo podía un comunista declarado construir los símbolos del poder y del capital que decía combatir? Para sus críticos, era un hipócrita, pero para Niemeyer, la respuesta era clara: el edificio en sí no era el poder, era el mensaje que transmitía. Él creía firmemente que su arquitectura, con sus formas audaces y su enfoque en el espacio público, estaba destinada a sobrevivir a los regímenes y a los gobiernos. Sus obras no eran para un presidente o un partido, sino para la gente y para la historia. Él veía cada proyecto como una oportunidad para dejar una huella de belleza y humanismo que inspirara a las generaciones futuras. Con el fin de la dictadura militar, a mediados de la década de 1980, Oscar Niemeyer regresó a Brasil. Ya era un hombre anciano, pero su espíritu combativo y sus convicciones estaban intactos. Regresó como un héroe para muchos y siguió trabajando incansablemente hasta sus últimos días. Nunca renegó del comunismo, ni siquiera cuando el muro de Berlín cayó y la Unión Soviética se desintegró. Nunca pidió disculpas por sus ideas. Su vasta obra permanece como una pregunta abierta: ¿puede el arte realmente cambiar la sociedad? Brasilia sigue allí, monumental, hermosa y controvertida, un recordatorio permanente de un sueño grandioso. Es una utopía congelada en el hormigón, un testimonio de la ambición y las contradicciones de un hombre que quiso construir un mundo mejor. Oscar Niemeyer creía que el mundo podía y debía ser más justo, más igualitario y más bello. Tal vez estaba equivocado en sus soluciones políticas, tal vez tenía razón en su diagnóstico de los problemas de la sociedad. Pero hay algo innegable en su figura y en su legado: su coherencia. Fue un hombre cuya línea de pensamiento fue tan firme y audaz como las curvas de sus edificios. Jamás se doblegó ante el poder, la censura o el exilio. Si este documental te ayudó a comprender mejor la historia, la política y la arquitectura que moldearon Brasil, dale me gusta al video, compártelo con otras personas interesadas en la historia y suscríbete al canal para más documentales profundos como este. Gracias por acompañarnos.